Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy conversando con Beatriz Sarlo. Me parece que es la invitada ideal para el día postelectoral. A los que la leemos y tenemos el gusto de entrevistarla, ha seguido con especial puntillosidad este proceso. Las dos o tres cosas del día de hoy. Elisa Carrió se retira de la política argentina. Por lo menos eso anunció hace un par de horas, cuando estuvo en la Casa Rosada, visitó al presidente de la Nación y publicó este tuit que vamos a ver en este momento, después de salir, y dijo: misión cumplida, la República está asegurada, gracias a Dios. Habló Paula Oliveto, su representante, dijo el año que viene deja la política. Recordemos que Carrió tiene 2 años más de mandato como diputada nacional. Esto es lo que supo públicamente. Internamente, la información que yo recibí es que mostró su molestia por haber recibido el presidente Macri, Alberto Fernández, porque la posición más dura que ella representaba era cuestionar 3 puntos de la elección, del escrutinio, que según ella en Provincia de Buenos Aires se habían robado, cito textualmente, y dijo algo parecido a lo que ella misma, según expresó, padeció en la primera elección del 2007, cuando ella enfrenta a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás que Cristina obtiene un poco más del 45%, el piso del balotaje, y ella supuestamente estaba en el 40%, lo cual, de no tener el 45%, hubiese admitido la segunda vuelta? Está enojada Elisa Carrió y dijo que deja la política argentina. El otro dato, definitivamente, es la reunión que tuvimos hoy, que tuvieron hoy el presidente de la Nación con el presidente electo. Buena decisión de Mauricio Macri de recibir a Alberto Fernández. También hubo un tuit de Casa Rosada en donde se los muestra a los dos. Esta mañana recibí en la Casa Rosada al presidente electo Alberto Fernández. Mi equipo y yo estamos a disposición para trabajar juntos, lograr una transición democrática que beneficie a todos los argentinos. Tras esto se supo que Matías Culfas, Cafiero, Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, que reaparece, la expareja de Alberto Fernández, reaparece en la política. Alguna vez Vilma Ibarra trabajó con Margarita Stolbizer. Tiene un gran libro que siempre recomiendo de Vilma que se llama Cristina versus Cristina y que cuenta la historia. Van a ser algunos de los negociadores en materia de la transición. Un dato, y ya quiero recibirla a Beatriz para escucharla a ella, que tiene que ver todavía con el domingo. Si uno ve, primero esta foto de la transición me parece oportuna. Me parece que es lo que en cualquier país normal sucede. Ayer la impresión que yo tuve me hizo temer que esto pudiera ser posible, esencialmente por parte del Frente de Todos. Porque nobleza obliga, el discurso del presidente de la Nación reconociendo la derrota probablemente fue el mejor discurso público que yo le escuché a Macri. Lejos, lejísimos, de las PASO, cuando nos mandó a dormir y se enojó. Ayer tuvo un discurso de grandeza, tuvo un discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Haciendo, obviamente, su discusión de qué modelo de país tenía el Frente de Todos, y tiene todo el derecho para hacerlo, pero esencialmente asegurando una transición. También fue bueno el discurso de María Eugenia Vidal, con quien hoy, ya casi más públicamente, los voceros del Gobierno Nacional aparecen enojados, diciendo: María Eugenia Vidal tiró la toalla antes de comenzar esta segunda etapa que nos llevó a la primera vuelta. Porque recuerden ustedes, Córdoba se revirtió, Santa Fe se revirtió, Mendoza se revirtió. La que no logró crecer en puntos que podrían haberle dado otro resultado a Mauricio Macri fue la provincia de Buenos Aires. Pero los dos discursos, tanto el de María Eugenia como el de Mauricio Macri, en lo personal me pusieron atinados, propios de un perdedor que reconoce la derrota y desea suerte al que viene. En cambio, los discursos, tanto de Alberto y especialmente de Axel Kicillof, me parecieron discursos que no me auguraban una transición ordenada. Alberto y especialmente Axel, insisto, hablaron como si estuvieran en campaña solo a sus partidarios o a convencer de que los votaran. Uno espera, con un gobernador de la provincia de Buenos Aires y un presidente electo, un discurso más parecido al estadista que sueña hacia futuro que al candidato que está reclamando por el pasado, con rezongo por lo que fue el gobierno y con lo que está sucediendo en este momento. Veremos en las próximas horas qué sucede. Ya la transición ha comenzado y ya está Beatriz Sarlo para charlar con nosotros y la recibo. Hola, Beatriz. Qué lindo verte. Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien, gracias. Aparte, siempre yo te agradezco, estás en los momentos clave, porque es un día el de hoy, ¿eh? Es un día, ¿eh? Bueno, contame qué viste en el domingo 27 de octubre. ¿Qué vi? Vi que hicimos unas elecciones. Vi que hicimos unas elecciones que se alteraron los resultados de las PASO de manera fuerte y que va a haber una transición ordenada entre un presidente no peronista y un presidente que llega con el Partido Justicialista y que es de origen justicialista.
Para mí te diría que es bastante. No es poco. No es poco, no es poco. En esa elección distinta de los PASO, ¿qué te llamó más la atención? ¿El no crecimiento estruendoso, como se auguraba de Alberto, o el crecimiento, que me parece que es estruendoso, de Mauricio? El crecimiento de Mauricio lo que te indica, por un lado, es que aumentaron el número de votantes. Eso está claro cuando uno ve los porcentajes de votantes, ¿no? Por una parte. Por otra parte, que su campaña fue eficaz en el último tramo para convocar ciertas voluntades que estaban completamente dormidas. Nosotros, frente a las elecciones, creemos que los votantes, los ciudadanos, van a reaccionar como reaccionamos nosotros. Es decir, que empezamos a ponernos nerviosos 6 meses antes y nuestra ansiedad llega hasta las 12 de la noche del día de las elecciones y el conocimiento de los resultados. Y es muy probable que la gente no vea las elecciones con esa urgencia nerviosa que las vemos nosotros, que las vemos los que estamos en los medios, los que escribimos sobre política, los que hacen reportajes sobre política, etcétera. O sea que vimos que se incorporaron nuevos votantes y que fueron a Macri. Los que se incorporaron fueron a Macri. Y que si se hubiera incorporado más es posible que la diferencia hubiera sido mucho menor, pero no se incorporaron porque quizás la voluntad de esa participación no está en aquellos que podrían haber votado por Macri. La voluntad de la participación está por aquellos más convencidos y sin duda el justicialismo y sus formas culturales, digamos, porque viene a ser distinto, sus formas culturales de lo que es ideológicamente, convenza a más gente que lo que son las formas culturales que se podrían llamar posmodernas, que fue la que tuvo el macrismo. ¿Sentís que Macri concentró más votos porque se dogmatizó, se puso más Pichetto, más Patricia Bullrich, asusó más el temor? ¿Te parece que ese fue la llave para atraer más gente? No, yo creo que porque se puso muy emotivo en el último tramo de la campaña. Esos abrazos que daba hacia el vacío, haciendo así, fueron que a uno podían no gustarlos como gestualidad política y que uno podía criticarlos como gestualidad política, quizás tuvieron su efecto emotivo. Creo que más bien se puso emotivo hacia el fin de la campaña y creo que el acto fue muy grande. Y eso también, los actos grandes no solamente comprometen a quienes se hacen presentes en ellos, sino que comprometen a quienes lo ven por televisión. Comprometen a una parte de los que lo ven por televisión. O sea, el viejo modo de hacer política, el acto, finalmente convocó, pregnó. Pese a todo lo que se dijo en Secretaría de Gabinete durante estos últimos 4 años, hay viejas formas de hacer política que ellos descubrieron al final, ya llegando a la línea roja de la definición, descubrieron al final, pero hay viejas formas de hacer política que funcionan, o que por lo menos funcionan en la Argentina, o que por lo menos funcionan en algunos países de América Latina. No voy a decir que funcionen como funcionan en Dinamarca, porque lo ignoro, pero que todavía funcionan en países que tienden a conservar una perspectiva carismática sobre lo político y donde es importante el impacto cultural, carismático que puede tener un dirigente. Entonces esos actos donde Macri abrazaba el vacío y que a uno podían en realidad no resultarle demasiado elocuentes como práctica de la gestualidad, posible que hayan tenido algún efecto. Mientras que la campaña de las redes, que se venía haciendo intensamente en los últimos 4 años, a lo mejor tuvo menos efecto de aquello que prometían. ¿Cuánto te parece que influyó el Alberto del último periodo de esa misma campaña, Macri abrazando el vacío, y Alberto kirchnerizándose más o cristinizándose más? Fotos más con emblemas del kirchnerismo como las abuelas, Cristina y yo somos lo mismo. ¿Te parece que eso puede haberle puesto un techo a su caudal? Yo creo que Alberto consolidó votos propios. Cristina, si es que lo que nosotros creemos es que Cristina tenía el 30% de los votos y la gente se cansaba de repetirlo, encuestadores, etcétera, que tenía el 30% de popularidad y que ese era su techo, era su piso, pero también era su techo, hay que ver que Alberto logró votos que ella no podía lograr. ¿Por qué no razonamos a la inversa de nuestras propias declaraciones en los últimos meses? Se decía, Cristina tiene un 30 de piso y un 30 y ese 30 es su techo. Y si sacó más, ¿de quiénes son esos? ¿Quiénes se los mandaban? ¿Los Reyes Magos?
¿No será Alberto? Digo, un candidato en campaña también hay que reconocerle que algo opera sobre la sociedad. Digo, yo puedo decir, a mí no me parece ideal que él, Alberto, haya reproducido la foto con Carlotto, que parece una foto del Salón Blanco en el 2003. No me parece ideal. No por una falta de respeto a Carlotto de mi parte, sino porque no se reproducen esas fotos en política para ampliar el horizonte político. Pero al mismo tiempo tengo que decir, si se decía que ella tenía este piso y este techo, ¿de dónde sacaron los votos de más con los cuales ganaron las elecciones? Claro. Si no salieron de ella, porque los encuestadores se desgañitaban por cuanto canal de televisión, hasta que cayeron al descrédito en las PASO. Pero hasta que cayeron al descrédito en las PASO se desgañitaban en cuanto canal de televisión y nota de opinión que daban, diciendo que ella tenía ese techo. ¿Dónde salieron todos esos votos? ¿Te gustó la campaña de él? ¿Te parece que hizo una buena campaña Alberto Fernández? Me parece que hizo una campaña con errores, pero con errores que tienen que ver con un temperamento. Y ahí es donde yo empiezo a juzgar la política con cierta, no diría benevolencia, pero con cierta amplitud. Es decir, yo prefiero un candidato que muestre su temperamento a un candidato que lo esconda y lo reprime y me entere de ese temperamento cuando sea presidente de la República. Es decir, yo sé que Alberto es un hombre muy inteligente y muy calentón, además de muchas otras cosas. Pero evidentemente es alguien que salta cuando se lo toca. Bueno, ya estoy enterada, quiero decir, no yo, ya está enterado el votante, que en cuanto se lo toca puede saltar con el dedo haciendo así. Gesto que no se aprende de Cristina. Los gestos de una persona de 60 años como Alberto no los aprende de Cristina. Ese gesto lo debe haber tenido desde mucho antes. El dedito admonitor. Efectivamente, vos sabés perfectamente que los gestos no se aprenden a los 60 años. No, seguramente. O sea que ni alguien... ensayado. Ni ensayado, o sea que ese gesto le pertenece. Entonces me puede gustar o no me puede gustar ese gesto, pero ya conozco eso. No está disfrazado de Virgen de Luján y de repente se va a sacar ese disfraz de Virgen de Luján y va a aparecer un San Jorge vendecador. No parece. Hizo todo, mostró manifestó toda su personalidad, para decirlo de algún modo, en esta campaña. Y eso le debe haber costado muchos votos, sin duda le costó enormes críticas, pero le debe haber costado votos también. Me quedo con las dos definiciones, calentón y lo perfilaste. Es un hombre inteligente. Como hay tantas inteligencias ahora, cuando yo era chico, inteligente era resolver un problema en el menor tiempo determinado con el menor esfuerzo posible. Yo ya me considero bruto de movida, porque 2 más 2 supo darme con decimales siempre. Pero digo, ¿inteligente en qué perfil lo decís? Lo digo en la capacidad de describir un problema. Yo lo he visto 3 o 4 veces en mi vida, le hice un largo reportaje hace muy poco tiempo. El Infobae fue muy bueno. En la capacidad de describir un problema y plantear de manera clara y distinta las soluciones que él dice tener para encararlo. Lo cual no quiere decir que esas sean las buenas soluciones. Yo lo digo en la claridad con que puede definir un problema y si no quiere definirlo, apartarse de esa definición sin hacer un apartamiento ostentoso de que no está definiendo y plantear sus soluciones. Lo veo en su posibilidad expresiva. ¿Cómo conocemos la inteligencia de alguien? La conocemos muchas veces en su capacidad expresiva. Al parecer que ella lo consideró un jefe de gabinete eficaz, es decir, un hombre eficaz en la zona política. Es eso todo lo que me autoriza a decir que es inteligente. Pero convengamos que personas ya viejas como yo tenemos por lo menos un feeling, sabemos quiénes son las personas inteligentes y una cierta evaluación de eso. Va maldad, lo que viene ahora es maldad. En esa capacidad expresiva que define la inteligencia, ¿es más o menos inteligente que Macri? Macri no tiene capacidad expresiva. Es muy probable que todo su entrenamiento hasta llegar a presidente de la República no haya necesitado de esa capacidad expresiva, sino de otras virtudes o otras cualidades. Fernández, un abogado, profesor de la Facultad de Derecho, un discípulo de Esteban Rigui, necesitó de esa capacidad expresiva para ocupar todos los puestos que ocupó en su vida. Macri no necesitó de esa capacidad expresiva, lingüística, digamos, discursiva, para ocupar esos puestos.
¿Sos de la que creen que quien llega a ser presidente de la Nación tiene cualidades distintas y mejores que cualquiera de nosotros los mortales que le permiten llegar ahí o no? ¿O crees que la casualidad puede ponerlo en el sillón de Rivadavia? Tiene por lo menos una constancia en un periodo relativamente largo, o por lo menos medianamente largo. Tiene por lo menos una constancia, una carrera política que permita a alguien llegar al momento de ser candidato a presidente de la Nación. Es una carrera política medianamente larga. En el caso de Macri, incluso, que tiene una carrera política más corta, fue 8 años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para eso antes hizo otros intentos de serlo, es decir, donde resultó derrotado. Es decir, hay una constancia. La carrera política, cuando la gente dice los políticos no hacen nada, etcétera, me gustaría disipar un poco ese malentendido. Yo no conozco gente que trabaje más intensamente que los políticos. No estoy discutiendo si llegan para robar o no llegan para robar, que es otra de las cosas que la gente dice, sino que no hacen nada. No, es muy intenso. Yo he trabajado en los años 90 con políticos, he estado en el Frepaso con políticos, y el trabajo de político es muy intenso, es una atención permanente a problemas distintos que van variando con los minutos. Así es la atención del político. Y si así es la atención del político fuera del gobierno, imagínate lo que es la atención del político, la política en el gobierno. En el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder. ¿Sentís que la elección cristalizó la grieta al bipartidismo o no? ¿O esto es una cosa 2019? No, yo creo que no, que estamos viendo que hay... Para empezar, hay cambios demográficos en la Argentina. Es decir, con esto que quiero decir, si hay jóvenes que votaron por el Frente de Todos, esos jóvenes pueden tener como recuerdos muy lejanos o recuerdos meramente familiares o barriales al justicialismo. Es decir, se está votando a los 16 años en Argentina. No hay modo. Entonces habrá ahora estudios sobre cómo votaron los más jóvenes y cómo votaron los menos jóvenes, y serán muy importantes para saber cuál es la realidad de lo que digo. Pero los cambios demográficos pesan sobre las elecciones. Vamos a ver cuánta gente mayor de 70 años votó, también, pero esos cambios demográficos de los jóvenes, con la bajada de la edad de posibilidad de voto a los 16 años, no te marcan directamente a una clientela justicialista de origen. No te marca un hombre o una mujer de 20 años que fue justicialista porque fue justicialista en la fábrica, porque la defendieron, porque el sindicato. Claro. Te marca gente que a lo mejor no tuvo ninguna experiencia con el justicialismo. ¿Qué experiencia con el justicialismo tiene un votante de 16? No, imposible. Ninguna. Y ese votante, si tiene un padre de 35, ¿qué experiencia tuvo su padre con el justicialismo? Que no sea Cristina Kirchner, digamos, vagamente. ¿Es la demostración de que el peronismo unido jamás será vencido en la Argentina? Digo, porque acá sí funcionó la Liga de Gobernadores, Massa en el Frente. ¿Esto es la demostración que el país, cuando el peronismo se une, es imbatible? La Liga de Gobernadores pesa. Pero fíjate que no pesa tanto, porque las provincias demográficamente más densas, que son las del centro del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, ahí ganó Macri. Son las provincias amarillas en el mapa. Pero las ligas de gobernadores en las demás provincias pesa, y sobre todo pesa después, pesa para gobernar. La Argentina es un país federal, con un federalismo muy deformado, con oligarquías provinciales y caudillos provinciales, que sería muy bueno una renovación, pero bueno, esa liga tal como está hoy pesa para gobernar, y también pesa en las elecciones por sistemas clientelísticos, por movilización de gente, por llevar a la gente a votar, lo cual no necesariamente es que llevas a la gente a votar con una boleta pegada acá. A veces llevar a la gente a votar es permitir que esa gente vote. En fin, sobre todo esto yo estoy haciendo hipótesis, pero digo, llevar a la gente a votar es también permitir que la gente vote. No es necesario que vote por la boleta que le entregaron al subir al ómnibus que la va a llevar a votar. O sea que la Liga de Gobernadores pesa. ¿Cuán justicialista es la Liga de Gobernadores en el sentido más histórico del justicialismo? Sí, son de identificación justicialista. De identificación en el sentido de decir yo soy peronista, etcétera, pero ¿cómo son las transformaciones hoy de ese partido? Claro. ¿Cómo se van a repartir y a cruzar las vetas que tuvo históricamente el peronismo, que es una veta de justicia social, una veta social cristiana,
todas esas vetas, una veta muy populista, una veta carismática, ¿cómo se van a rearmar esas vetas? Yo no tengo tanta confianza en mi propia predicción del destino para ver cómo será el justicialismo, aunque sin duda lo que se llama las situaciones regionales, es decir, la Liga de Gobernadores, pesa mucho en el esquema futuro, ¿no? Hubo una casi inmediata lectura después del 48-40, para poner en términos redondos, de que era una elección que equilibraba, que no lo desbordaba en votos y por lo tanto en pretensiones de poder absoluto a Alberto, y que tampoco le daba una derrota tremenda a Mauricio Macri. ¿Crees que hubo una elección que permite un cierto equilibrio que abre a consenso? Sí, nadie mató, no fue a matar la elección, sin duda. Es lo más parecido, si vemos los pocos votos que sacaron las demás fuerzas, lo más parecido a que como si hubiera sido un balotaje. Sí. Es eso, y en un balotaje nadie mata a nadie porque se supone que si llegaron al balotaje los dos llegaron con fuerzas relativamente equivalentes. Entonces es lo más parecido a eso. De todas maneras da para pensar el achicamiento, como se han empequeñecido fuerzas que parecían tener un destino de tercera fuerza más patente, como es el caso de la Fuerza de Consenso Federal de La Baña, digamos. Y además queda, por otra parte me parece, ahí en el panorama postelectoral, queda el interrogante sobre qué va a pasar con Cambiemos. ¿Va a seguir existiendo Cambiemos? ¿Va a seguir existiendo? Lilita Carrió se retira de la política, ella fue la que armó Cambiemos, ella fue la que armó Cambiemos, junto con Sanz, digamos, que presidió la Convención Radical. Se retira de la política, y eso quiere decir que se retira de la política para fortalecer Cambiemos, se retira de la política porque dice, porque ya no me salió aquello a lo que yo jugué. No es menor lo que estás planteando, y que yo no lo había visto. Carrió es fundadora y Sanz es fundador, los dos afuera. Los dos afuera. Bueno, Sanz lo sacaban a patadas de la Casa Rosada, nunca le sirvieron ni un mate. Nunca le sirvieron ni un mate en la Casa Rosada, pese a haber sido el fundador en la Convención Radical de Cambiemos. Eso marca el sectarismo con el cual direcciones como la de Marcos Peña se manejaron. Si uno dijera, quizás otro jefe de gabinete le hubiera dado otro destino a Cambiemos. No otro destino de sus políticas económicas ni de sus políticas sociales, pero sí otro destino político. El maltrato al cual sometió a los radicales, y sobre todo a radicales eminentes como Sanz, en la Casa Rosada fue notable. Y a los propios, ¿no? A los Monzó, a los Massot. Bueno, no digamos, sí, a los Monzó. Es decir, a políticos muy experimentados. Desde jefatura de gabinete es como si la experiencia política, desde donde Marcos Peña regía con sus troleros, sus trolls, etcétera, era como si la experiencia política, más que un valor, fuera algo que hubiera que reprocharle a las personas. Ahí hubo, no te equivocaste la palabra, sectarismo. Sectarismo extremo, extremo. Y es lamentable porque mucha gente joven se acopló a ese piso de la Casa Rosada donde yo trabajaba, y se acoplaron creando personalidades sectarias, ¿no? El destino, digamos, primero habría que ver qué pasa con Cambiemos. ¿Te imaginas que este 40% lo habilita, hay que ver si quiere, a Macri para sostenerse como jefe de la oposición o como un actor importante de la política? Bueno, ahí está Rodríguez Larreta, que ha tenido una victoria resonante, nunca se ganó igual en la ciudad de Buenos Aires, lo cual marca que las capas medias de la ciudad de Buenos Aires agradecen, y los votos de las villas de la ciudad de Buenos Aires no contabilizan tanto como para disminuir el valor del peso en porcentaje del voto de las capas medias. Entonces, Rodríguez Larreta en política, y que sabe manejarse quizás por una herencia familiar, que es importante. De tradición política. De tradición política. De la clásica política. Efectivamente. De vuelta una demostración. Que también se veía en Frigerio. Sí, claro. Que también se veía en Frigerio. El desprecio de la política por quienes no tienen herencia política, ni han aprendido, ni han sido discípulos de políticos, es muy grande. Eso se veía claramente en los políticos puros, amarillos puros, bueno, volviendo al jefe de gabinete,
no quisiera ensañarme, pero era como el modelo de eso, se veía muy claramente en ellos no tener herencia política, ni en maestros ni en familiares, no quiero decir que tengan que ser familiares, maestros, y se veía claramente en gente como Frigerio o en Monzó, de trayectorias políticas anteriores, se veía claramente que el haber aprendido política de muy joven, política, no estar en la ciudad de Buenos Aires y manejarla, el haber aprendido política de muy joven era muy importante. Ahí retomo esto, ¿no? Porque vos decías, tenés razón, aparece Rodríguez Larreta, está Macri con el 40%, algunos creían que con Vidal, muy golpeada me parece con el resultado, ¿te lo imaginás de todas maneras con vocación a Macri y por ende con capacidad con estos votos para seguir en la política? La respuesta también queda abierta del lado de los radicales. Es decir, ¿qué van a hacer los radicales? ¿Van a seguir ofrendando el partido de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín a un gobierno de carácter liberal conservador, que nunca fue su tradición? Sí hubo una tradición. Los radicales tuvieron varias tradiciones. La primera tradición con Yrigoyen fue una tradición democrático-populista. La otra tradición con Alfonsín fue una tradición democrático con tendencias socialdemócratas. Macri representó una tradición liberal-conservadora, Sí. Van a seguir entregando su partido y lo que queda de ese partido. Estorán y Ricardo Alfonsín van a estar de acuerdo, no están de acuerdo ahora. Entonces, depende, lo de Cambiemos y el futuro de Macri depende de que decida también el Partido Radical. No digo que si se separa de Cambiemos pueda volver a ser el viejo Partido Radical. Cuando se hacen algunas cosas, ya después no podés convertirte de nuevo y decir, no, yo quedo igual como hace 10 años. No es así. Pero para Cambiemos sería un golpe fuerte si los radicales dicen, bueno, nos apartamos de este experimento en el cual ni siquiera escucharon nuestra voz las veces que quisimos que fuera escuchada. Claro. ¿Qué fue María Eugenia Vidal como gobernadora y qué crees que va a hacer? Tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque hay carismas que uno entiende. Y hay carismas que uno no entiende. Es el carisma del abrazo, los ojos medio llorosos y la sonrisa bonachona, o más que bonachona, tierna. Ese es un carisma que yo entiendo muy poco. Entiendo más otros carismas que ese, si no podría caracterizarlo. O sea que no sé qué puede. No, los que miran críticamente la provincia de Buenos Aires dicen que su gobernación no fue buena. Que muchos de los números que se dicen que se alcanzaron en autopistas y en rutas, etcétera, no son ciertos, basta ver los chequeados de chequeado.com, y una institución chequeado a la cual yo le creo mucho, los chequeados, pero además ese carisma es un carisma que puede ser en realidad un tipo de carisma populista que llegue a mucha gente, pero que no lo entiendo mucho porque para interesar las cosas a uno, para entender las cosas uno tiene que interesarse en ellas y... No te seduce, no te provoca... No, a mí me interesa entender ciertos carismas quizás más tradicionales, por eso me interesó tanto Cristina Kirchner, aunque fui una opositora permanente a Cristina Kirchner, bueno, son carismas culturalmente más tradicionales, con rasgos posmodernos, si vos querés, pero culturalmente más tradicionales. Abrazar vecinos, bueno, sí, me parece bárbaro. El timbreo, el abrazar vecinos, no es y muchos votos no le dio. Y muchos votos no le dio. Claro, pero no es tu objeto de trabajo, digamos, con tanto para trabajar, no es que lo... No es y además hay que ver que muchos votos no le dio en esta vuelta. Quizás la figura de Kicillof sea más persuasivo, esa cosa más agresiva que tiene, quizás haya sido más persuasivo que tanto abrazo y tanto timbreo organizado. O sea, ¿vos cómo te imaginas un timbreo de María Eugenia Vidal? Sí, no es al azar. No es al azar. Viene un equipo primero con los guardas, primero con la seguridad, ¿no es cierto? Una gobernadora no anda por la provincia de Buenos Aires sin seguridad. Pues uno sería el primero en decir la gobernadora está creando situaciones inseguras para la institución que representa y ocupa. Entonces viene la seguridad. Le habla al vecino, ¿usted quiere recibir a la gobernadora? Sí, dice el vecino, vamos a tomar unos mates.
Al día siguiente llega primero la seguridad, luego viene la gobernadora con un séquito que no es sacado en los videitos de los abrazos, pero que está allí rodeando. Bueno, vos no te voy a decir a vos cómo se hace la producción de ese video, porque lo sabes perfectamente. Yo también creo saberlo, o sea que esos videitos no me resultan nada más que como si fueran videos de una campaña normal, política, que se firmara en el estudio, no me resulta otra cosa. Claro. O fue a hacer timbreo a la casa de un vecino que dijo, yo con esa no quiero saber nada porque mi abuela hace rato que no le dan la asignación universal. No, a esa casa no fue. Eso se hace un scouting primero por barrio. Y además el ejército que reúne una gobernadora o gobernador para moverse es amplio. Digo, no voy a decir cifras, pero mínimo, además del equipo de filmación, mínimo 10 personas. Además del equipo de filmación, un equipo de filmación de un video más o menos bien filmado, que esté en foco y que el color sea, los árboles sean verdes y no colorados, eso mínimo son 5 personas. Es un ejército en un barrio. Lo trajiste acá, Kicillof. ¿El temor por la cámpora es justificado? La verdad que yo no lo sé. No lo sé y no te podría responder. No sé cuánto más tiene la cámpora. Tienen sus lugares en diputados y muchísimos. En casi todas las cabezas de listas. Muchísimos. Lo que me pregunto es, ¿lo van a caminar a Massa como presidente de la Cámara de Diputados? ¿O van a tener que hacer una alianza y un diálogo con alguien de la experiencia política de Sergio Massa? Digo, esto yo no lo sé, pero quiero decir, cuando uno dice lo van a caminar, quiere decir lo van a sobrar, lo van a anticipar, lo van a hacer correr a Massa, o Massa va a ocupar ese lugar, si llega presidente de la Cámara de Diputados, va a ocupar ese lugar con todo lo que ese lugar significa de poder hasta para nombrarte un asesor. Claramente. De poder hasta para, como me decía un político hace poco, para tener la lapicera con lo que se hace el nombramiento de un asesor. Y no digo nombramientos para que la gente se enriquezca siendo asesor, ¿sí? Sino que un diputado que entra y no ha sido diputado necesita tener un secretario, además del que esté en su despacho. Claro, por ejemplo. El tema más, a mí ayer me sorprendió que ni Alberto ni Kicillof en el acto lo mencionaran. No hubo ni siquiera... Si es que se puede resolver así aritméticamente la cosa, Massa aportó esa diferencia que le permitió la primera vuelta. No fue mencionado. Algunos empezaron a decir, el kirchnerismo empieza a pasar facturas. En realidad tendría que, más que pasar facturas, mandar un regalo. Digamos, si eso fuera una factura del kirchnerismo, yo diría, se equivocaron. A Massa tienen que mandarle un regalo, dado que vaciló, corrió de aquí para allá y de repente quedó del lado de Cristina, digamos, eligió ese lado. En efecto no fue mencionado, estaba ahí muy serio, estaba Malena Galvarini también muy seria, alguien que viene de familia peronista y tiene gran experiencia política, también de familia, de nuevo, valoremos eso. Claro, y de las dos ramas, de los Galmarini y de los Durrié. Efectivamente. Efectivamente no fue mencionado. Vamos a ver si efectivamente es presidente de la Cámara de Diputados, lo cual nosotros estamos acostumbrados a, frente a una elección presidencial, ningunear esos cargos. Y yo creo que ese es un error. Presidente de la Cámara de Diputados es un cargo importantísimo dentro de una república que funcione de manera más o menos normal. Por tanto, vamos a ver cómo sigue esa relación. Cristina vuelve a hacer historia porque se transforma en la primera mujer 2 veces electa presidenta, que es vicepresidenta por el voto popular. Y que viaja a Cuba cada 15 días. Digo, también es la primera mujer vicepresidenta que viaja a Cuba cada 15 días. Es cierto, es cierto. ¿Qué viste? En la campaña se la vio poco. En el acto de ayer. Yo sé en el acto de ayer me pareció que en algún momento dijo... Vuelvo y reflexionó y dejó que hablase Alberto. ¿Qué impresión te llevaste? Estuvo moderada. Estuvo moderada. Si los anticristinistas furibundos estaban esperando que Cristina ahí se sacara el manto rojo ese que tenía, sacara el manto rojo y apareciera en cadena, anoche estuvo moderada.
Nosotros no sabemos. Hay una frase que es de Sartre, que yo me gusta citar, que es se puede curar una neurosis y no cambiar un temperamento. Cristina es un temperamento. Yo esa frase de Sartre, cada vez que la cito, deseo que Sartre se haya equivocado. Y te diría a todo político y a todo ser humano, a todos nosotros nos damos y les doy la oportunidad de ciertos cambios. Hay que ver cómo Cristina quiere hacer su paulatino retiro de la política. Quiero decir, es una mujer de 63 años, sí. Es una mujer de 63 años, podrá estar en la política mucho. Los presidentes de Estados Unidos van a tener 75, cualquiera de los que pueden ser elegidos pueden tener 75, podrá estar en la política mucho. Digo, doy el ejemplo de Estados Unidos porque Biden y Warren tienen 75 años y pueden ser, cualquiera de los dos puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, doy ese ejemplo de la edad, pero de todas maneras es el último capítulo. Ese último capítulo puede incluir ser embajadora de las Naciones Unidas, puede incluir lo que fuere, hoy incluye vicepresidenta, pero es el último capítulo de una vida. Dijiste algo que, porque si no lo van a extractar, dijiste, citando a Sartre, se puede curar una neurosis, pero no un temperamento. Te referías al temperamento, no describías una neurosis. No tengo idea de si es neurótico o no. Jamás hablo de la subjetividad en términos psicológicos de una persona. Los temperamentos sí, porque son manifestaciones públicas, externas. Y aparte vos escribiste una nota que creo que era dos actrices de carácter, o no me acuerdo qué, refiriéndote a Cristina y a Carrió, mirando ese temperamento, ¿no? Las dos son temperamentos, aunque las dos tienen gran temperamento político, en efecto. Supongo que a Carrió no le gustará el paralelo. Son temperamentos políticos diferentes, pero las dos son muy teatrales. Las dos tienen... Cuando vos leías al comienzo de este programa que Carrió se retiraba de la política, si esto llega a ser cierto, perdemos una actriz teatral. Perdemos también la oportunidad de que el radicalismo una vez más meta la pata y haga Cambiemos, que fue Carrió la que impulsó eso, pero sí, son actrices de gran temperamento, y el hecho de que sean mujeres de gran temperamento las hacen más atractivas todavía. Sí. Bueno, antes actriz de carácter era una categoría dentro del teatro y demás, que eran esas potentes, esas mujeres. Tita Merelo. Claro. Tita Merelo era la típica, después que dejó de ser cantante a los 25 años, cantante de tango. Uno puede ver las películas de la década del 40 ya, esa era la típica actriz de carácter. Vos decís, ¿está en fase de retiro? ¿Te la imaginás a Cristina, mencionaste, en fase de retiro? Último capítulo, que no quiere decir retiro para mí, porque en el caso de, por eso traigo de nuevo la elección norteamericana, Biden y Elizabeth Warren van a ser candidatos demócratas, y es muy probable que uno de ellos gane la primaria demócrata, y es muy probable que el que gane la primaria demócrata gane la elección. Tienen 75 años los dos. Están en el último capítulo, no están en el retiro, que es algo diferente. El retiro es cuando alguien ya dice, bueno, ya esto no es para mí, voy a ir mirando a mis sucesores, yo voy a estar más tranquilo, pero no voy a tomar ningún cargo, etc. Mientras que el último capítulo es en el cual vos das la pelea, claro, aunque tengas 80 años, que es el caso de los demócratas. Pero sos protagonista. Sos protagonista, no estás diciendo, ve tú, hijo mío. Claro. ¿Y qué último capítulo te imaginas en ella? No me pidas eso. ¿Predicciones todavía no? No lo sé. Es una pregunta... Podría ser un gran elemento de colocación internacional de la Argentina. El puesto de vicepresidente le abre una posibilidad internacional muy grande, podría ser un gran elemento de colocación internacional de la Argentina. Estoy segura que Felipe Solá, si va de canciller, podría imaginar las mil y una maneras. Felipe Solá es un hombre muy inteligente, a quien conozco mucho, y podría imaginar las mil y una maneras de aprovechar que tenemos esa vicepresidencia con esa figura internacional, pero no lo sé. No lo sabes.
La pregunta acá es tontísima y casi naif. ¿Te genera algún tipo de optimismo el 10 de diciembre? El optimismo es que se pasó de un gobierno de un signo, con un partido que no existía antes en la Argentina, que gobernó, que pudo gobernar, y que se pasa a otro gobierno que tiene muchos elementos, o mayoritariamente elementos del Partido Justicialista. Esto me parece que en lo que va de mi vida es casi inédito, digamos. Alvear. Entonces, sí, alvear. Recordemos, sí. Sí, sí. Entonces, eso digo, bueno, quizás nos parezcamos más, como puede ser el caso de Uruguay, que ahora se verá si se hace balotaje entre el Frente Amplio y un posible frente que armen el Partido Blanco del Colorado, pero que el resultado de eso va a alterar políticas y quizás va a alterar políticas sociales importantes, pero no es dramático. Entonces, que la Argentina deje de ser un país dramático, esto me genera enorme optimismo. Lo que no me genera optimismo es que creo que este es un país que tiene una terrible crisis social. Escuché muy complacida que Arroyo iría al Ministerio de Bienestar Social o Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que es alguien que sabe mucho y creo que es un incorruptible, o sea, que creo que es alguien que puede ocupar muy bien ese cargo, pero es un país que vive una crisis social que no conoció. Es decir, cuando en la década del 60 nosotros decíamos, si este país sigue así, vamos a hacer Latinoamérica, porque no nos sentíamos parte de Latinoamérica. No teníamos ningún indicador, además de ser, digamos, argentinos creídos, digamos, además de creer que éramos más de lo que éramos, esta exclusión que hacíamos de Latinoamérica, es decir, si sigue así seríamos Latinoamérica, es porque nuestros indicadores sociales no daban Latinoamérica. Mientras que hoy nuestros indicadores de pobreza, nuestros indicadores de desnutrición, de analfabetismo se parecen, el de analfabetismo también se parece al de Latinoamérica. Entonces, es un país que está en una crisis gravísima. A ver, saco la categoría optimismo y la pongo en términos categoría oportunidad. Para atrás y para adelante, ¿Macri perdió una oportunidad? ¿Alberto tiene una oportunidad? Tienen en ambos casos una grave situación económica y yo creo que la que recibe Alberto es más grave que la que recibió Macri. Yo creo que Alberto hace bien o hará bien en decir que la situación económica es muy grave, que no tiene que ocultarlo. Macri lo ocultó. Porque como Durán Barba le decía que tenía que hablar solo de Bunasol, tirar buenas ondas, etc., Macri ocultó la gravedad de la situación. Y yo creo que la de hoy es más grave. Los indicadores marcan que es más grave, hay más chicos que no comen, más adolescentes más pobreza, fuera más inflación, todo. O sea, la herencia de Macri pesa más que la herencia de Cristina. Efectivamente. Entonces yo creo que Alberto no tiene que ocultar eso, porque si no se lo van a cobrar. Él no puede. Me interesa mucho la idea de un pacto social. Eso funcionó en algunos momentos. En la Argentina brevemente, se firmó uno en el 73, pero indicaría una capacidad de diálogo entre los partidos políticos, no, sino entre las organizaciones sociales, los sindicatos, los empresarios. Los empresarios quieren eso, porque tampoco los empresarios quieren que se caiga 42 pymes diarias. Claro. Porque también esas pymes los abastecen a ellos de insumos, o ellos les abastecen a las pymes de insumos, o motorizan un mercado interno, etcétera. O sea que tampoco les interesa, incluso a los medianos y grandes, tampoco les interesa un país con pymes en crisis, que son las que dan más trabajo, como sabe cualquiera. O sea que me parece que es una circunstancia en la cual podría armarse un cierto tipo de pacto social. Es muy difícil. Primero porque los pactos saltan por los aires en la Argentina, o sea que eso es lo que vos me podés decir. Claro. ¿Cómo va a ser recordado Mauricio Macri? Yo creo que como un gobierno de promesas frustradas porque eran imposibles.
la pregunta también es demasiado amplia y podés rehusarte a contestarla. ¿Fue un mal, buen, mediocre presidente? Fue mediocre, mediocre en todos los aspectos, y tuvo funcionarios que no estuvieron a la altura de lo que se necesitaba en la Argentina en ese momento, y eso lo convierte en un mal presidente. Nadie quiere ser un mal presidente. No, claro. Es decir, nadie llega a la presidencia de la República. Voy a ser malo. Voy a ser malo. Él era un político muy mediocre y tuvo funcionarios mediocres. Yo creo que ahí se perdieron oportunidades de funcionarios y de ministros, se los colocaron. Algunos se tuvieron que ir. Bueno, no olvidemos, a Pratgay enviado en ómnibus a la Patagonia por Marcos Peña para renunciar. Sí, sin siquiera ser recibido por el presidente, ¿no? Bueno, eso es una cosa que no es del estilo de Macri, pero que se hizo bajo su gobierno, y finalmente un presidente es responsable de los funcionarios que tiene haciendo esas torpezas bajo su propio gobierno, ¿no? Me acuerdo cuando, la primera vez que viniste, que me dijiste algo que me sorprendió, que a mí me pareció muy importante, que es saber qué lee o qué símbolos de la lectura o de la cultura en general tiene un presidente cuando asume, y vos citaste a Macron, que se había sacado la foto de Estado, yo no me acuerdo si era Proust. No, era Stendhal y Balzac, creo, sí. Y bueno, Macri hizo una foto probablemente con la camiseta de Boca o con alguna cosa. No, y se asumió bailando Freddie Mercury, ¿acordate? En el balcón. Es verdad. Y Balcarce, ¿no? El perro Balcarce. Y el perro Balcarce, que no sé, lo habían recogido de la calle, pero después no sabemos dónde lo tiraron. A una empleada. A una empleada. Bueno, menos mal. De Balcarce Menos 50, mal. bien por el perro. ¿Te luce que Alberto tiene digo, te lo pregunto como una mujer de la cultura, tiene una formación, un recorrido como para tomar en cuenta en este sentido? Yo creo que tiene una especialización muy fuerte en una zona del derecho muy importante, como es el derecho penal, y es profesor universitario. Aunque parezca un detalle que no va a ser apreciado quizás por todo el mundo, yo creo que alguien que llega a profesor titular de la Facultad de Derecho ha recorrido un camino importante en su especialidad. Eso no me permite juzgarlo en otras áreas de la cultura, pero eso da un marco. Algún libro de filosofía del derecho pasó por sus manos, algún libro de historia del derecho pasó por sus manos, no solo la especialidad pura y dura. Yo lo conocí mucho a Righi, que fue el maestro de Fernández, y ese marco se notaba en Righi. No era necesario sentarse para hablar de la recherche de perdido de Proust, para notar que Righi por haber llegado a ese lugar universitario, tenía un marco por el que había pasado por disciplinas humanísticas diferentes del derecho penal. Eso se notaba. No sé si se nota del mismo modo en Alberto. Está claro que yo lo conocí muchísimo más a Righi que a Alberto. Pero no podría decir que tiene una cultura, pero bueno, Francia es diferente. Para llegar a presidente de la República vos tenés que pertenecer a una de las 4 grandes escuelas. Antes de eso tenés que haber hecho un bachillerato que para terminar el bachillerato tenés que dar un examen que te lleva prácticamente al suicidio. En fin, es diferente. Es diferente. Bueno, ya que trajimos libros, me gusta siempre terminar con el libro. ¿Por qué alguien que te está viendo debería leer En busca del tiempo perdido? Debería comenzar a leerlo. Yo diría que debería dejar que ese libro pase por sus manos. Debería comenzar a leerlo. Comenzar a leerlo en ese primer capítulo, donde el chico está esperando que lo vayan a saludar para dormirse. No sé si debería seguir leyendo En busca del tiempo perdido, pero debería comenzar a leerlo. Y hay una frase muy linda de un alemán que estoy leyendo en este momento, Tucholsky, Kurt Tucholsky, que es que en libros como el Ulises de Joyce, pero Tucholsky no hubiera tenido ningún inconveniente en incorporar En busca del tiempo perdido, esos libros son como el concentrado de carne Liebig. De él se pueden hacer miles de sopas.
Es hermoso. Es hermosa la frase. Es una que hermosa... parezca banal, es hermosísima. Es hermosa. ¿Y por qué alguien debería leer Borges? Yo diría por lo mismo, pero agregaría que es más probable que, como son cuentos los de Borges, En busca del tiempo perdido, son 5 tomos o 3 tomos, según la edición que tengas. Lo mismo el Ulises de Joyce. Borges son cuentos, entonces quizás comenzar por Hombre de la esquina rosada, comenzar por ese cuento, que no es un cuento ni costumbrista, ni criollista, ni del criollero, ni de cuchillero, sino que es todo eso, más una vuelta borgiana, le llama la atención como para entrar en ficciones y en el Aleph. Y como son cuentos, uno puede dejar uno y seguir con el siguiente. Claro. El otro es más bravo. Los otros son más bravos. Los otros marcan un compromiso. Pero bueno. Hay mucha sopa para hacer. Hay mucha sopa para hacer. Es un placer verte siempre. Bueno, gracias, de Luis. verdad. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.